Reporte 100. Le agradezco a la consejera electoral, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, que esté con nosotros esta mañana. Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con mucho gusto de saludarlo y saludar a toda su audiencia. Estas campañas adelantadas, tanto en Morena y sus aliados como en la oposición, están poniendo al INE en una circunstancia en la que en el futuro pudiera negar precandidaturas y candidaturas, Claudia. Yo no lo diría así, esa es una consecuencia que la ley establece cuando se califica que hay actos anticipados de precampaña y campaña. Hoy lo que tenemos son dos modelos distintos de diferentes partidos políticos, uno aprobado por un partido político, otro aprobado por varios partidos políticos y con una constitución que quieren hacer un frente, y personas que aspiran a una candidatura. Y de lo que nosotros hemos constatado del primer modelo, que es el partido político Morena, PT y Verde, es que los eventos públicos que se hacen tienen cuestiones proselitistas. Si esto se califica por el Tribunal Electoral como actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña, sí, la ley prevé una consecuencia que no se puedan registrar como precandidatos, precandidatas o como candidatos. Pero ahora lo que tenemos, pues es un modelo que las personas perciben como que es un adelanto de candidatura, de postulación de personas ya aspirando a una candidatura, y unos acuerdos que hay que juzgar en lo legal. Pero quiero decirle, Juan Carlos, que pues las consecuencias que establezca la ley, una vez que se hayan calificado los actos, serán aplicados por las autoridades electorales. ¿Ya hay antecedentes, Claudia, de que hayan negado registros de precandidatos o registros de candidatos en nuestro país, el INE, por actos anticipados de precampaña o de campaña? Que yo recuerde, no los tengo tan claros, Juan Carlos, al menos a nivel federal, pero sí, lo que sí recuerdo es que hemos aplicado consecuencias que prevén la ley de no registro de candidaturas desde fiscalización, y que hubo un enojo muy grande de parte de los partidos políticos porque no se cumplieron con obligaciones de fiscalización. Y creo que ese es el tema que hoy tenemos, que se están utilizando métodos para una elección de una coordinación al interior de un partido político cuyos actos no tienen la naturaleza propia de los partidos políticos, de estos actos de partidos políticos, sino que tienen tintes proselitistas. Y ya veremos en su momento también, porque nos tocará pronunciarnos, porque está denunciado todo lo que tiene que ver con el frente, que son otros tres partidos políticos. Yo creo que aquí todos los actores políticos, todas las personas que aspiran a tener una candidatura, lo que deben tener muy claro es que la ley ahora no les permite posicionarse de frente a la ciudadanía con una aspiración, y no pueden pedir el voto, y no pueden presentar programas y proyectos de gobierno, porque todavía hoy no es el tiempo, y que la ley prevé una consecuencia, yo digo que severa frente a aspiraciones. Entonces, hay que ser muy cautelosos. Ahora que se dictó la medida cautelar, la mayoría de mis colegas reiteraron las obligaciones, pero también les exigieron, en esa resolución se exigió un deber de cuidado para que revisen lo que están diciendo y lo que están haciendo en esos eventos. Sí, Claudia, ¿hay antecedentes en nuestro país de presidentes que hayan puesto en riesgo la equidad de la contienda? Recuerdo que hubo un posicionamiento del entonces IFE en torno a Vicente Fox. Sí, ha habido precedentes, ha habido muchos precedentes. Incluso, Juan Carlos, el modelo que tenemos hoy fue reformado en 2007, en el de la Constitución. Se le impone a todos los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno el deber de usar con imparcialidad los recursos y el deber de neutralidad, de no meterse en cuestiones electorales, porque justo la experiencia de 2006
fue una experiencia en la que el reclamo de la fuerza opositora fue precisamente que se dejara de intervenir por parte de los gobiernos. Y allá venimos, esa es la reforma. Y ahora hay unos deberes muy estrictos para los servidores públicos que quedó dicho en la Constitución, argumentado en la exposición de motivos, en el sentido de que la libertad de expresión de las y los servidores públicos cedía frente a la equidad en la contienda electoral, porque había que resguardar las cuestiones electorales y la no intromisión de gobiernos en este tipo de cuestiones electorales, ni a favor ni en contra. Eso es muy claro en la Constitución. Es un asunto que pudiera tener consecuencia una vez ocurrida la elección ante una elección disputada en tribunales, por ejemplo. Pues mire, generalmente los partidos políticos, Juan Carlos, van argumentando ya para la calificación de las elecciones, argumentan ciertas irregularidades y muchas veces este tipo de cuestiones las han invocado en el pasado como irregularidades graves que afectan la elección, la validez de la elección. Así que supongo que las estrategias litigiosas pues pueden seguir siendo las mismas y por ende, en su caso, traerán a colación este tipo de cuestiones para la validez de la elección. Claudia, ¿cómo ha sentido el Tribunal Electoral? ¿Ha respaldado las decisiones del Instituto Nacional Electoral en este tipo de medidas cautelares que han ustedes emitido? El Tribunal Electoral, como órgano colegiado que es, igual que acá en la Comisión de Quejas, que en el Instituto, en el Consejo General, pues en algunas ocasiones revoca nuestras determinaciones, en otras ocasiones las confirma, en otras las modifica. Pero creo que en este tema de servidores públicos, las resoluciones en esta lectura del derecho, de los deberes de los servidores públicos, de las obligaciones que se tienen para usar imparcialmente los recursos, el principio de neutralidad y la no intromisión en cuestiones electorales, ha sido confirmada la interpretación y ha sido en cada momento sostenida también por ambas autoridades. Sí, Claudia, ¿cuántas quejas ha recibido desde que iniciaron estos partidos, estos procesos que le llaman procesos internos? En el caso de Morena, Verde y Partido del Trabajo para definir a su coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, y el caso del Frente Amplio por México para definir su coordinador o coordinadora del Frente Amplio por México. Fíjese, Juan Carlos, que no me disculpo, no traigo el número exacto con esos cortes. Lo que sí sé es que hemos recibido más de 500 quejas. 500. O no sé si ya rebasamos los 600, las 600 quejas en todo este contexto, Entonces, eso quiere decir, y aquí es importante, que bueno que me da usted la oportunidad de aclarar frente a la ciudadanía, que las cosas que se perciben, nosotros como autoridades las tenemos que revisar a la luz de las reglas que el derecho nos da. Por eso muchas ocasiones dicen, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Es que hay disposiciones legales que a nosotros como autoridades nos pide que hagamos ciertos actos en ciertos tiempos para poder tomar determinaciones. Estas quejas se han ido atendiendo en la mayoría de los casos, y sobre todo a nivel medidas cautelares, porque las medidas cautelares son más prontas, porque podemos decidir la solicitud de medida cautelar aun cuando no tengamos integrado todo el expediente. Las investigaciones se están desarrollando y en cuanto se concluyen se envían al Tribunal Electoral, a la Sala Regional Especializada, porque es ella la que va a hacer el análisis profundo y va a determinar si habrá sanción, si habrá infracción, si no hay infracción, o bien si hay infracción, pues determinará la sanción correspondiente. Sí, Claudia, ¿qué piensa cuando va usted a su oficina, al Instituto Nacional Electoral, y en el trayecto se topa con espectaculares de personajes que aspiran a ser candidatos a la presidencia? Pues yo como ciudadana quizá pueda tener la misma percepción que ustedes en algunas cuestiones, lo he dicho también, cuando me toca resolver esos asuntos,
que las investigaciones tienen que ir a ver pues quién hace ese tipo de contrataciones. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de muchas bardas, lo que hemos llegado es que pues nadie, no encontramos a los responsables. Eso ha sido una temática. Nadie se hace cargo de que se pongan la cinta de bardas. Y eso es lo que en muchas ocasiones tarda la autoridad en investigar, porque incluso en espectaculares, que son elementos pues, propagandísticos más regulados, en ocasiones no tenemos respuestas de quiénes son las personas que son responsables de estos espectaculares. Yo puedo percibir exactamente quizá lo mismo que la mayoría de las personas. Recuerdo ahora, por ejemplo, los espectaculares donde las revistas tienen una publicidad muy grande de las imágenes de quienes aspiran a la presidencia, pero esa parte que yo percibo pues dista mucho de lo que yo tengo, las reglas que tengo para resolver, porque las reglas que nosotros tenemos para resolver tiene que ver con el debido proceso. ¿El INE está asistiendo a los eventos que organizan en Morena, Verde, PT, a los eventos que organizan en el Frente Amplio por México, quienes aspiran a las distintas coordinaciones? Sí, el INE, la primera decisión que se tomó fue respecto de los eventos de Morena, PT y Verde, y cuando nos tocó decidir el modelo que decidió el Frente, les impusimos la misma obligación. Dime cuál va a ser tu agenda para que yo pueda ir a verificar en los hechos que pasan. Y es que justo es eso el tema. Una cosa es lo que pudo normar el partido o los partidos en abstracto, pensamos constituir este modelo, y otra cosa es lo que sucede en los hechos. Lo que el INE se está haciendo cargo es de levantar constancia, dejar prueba, está documentada de lo que está sucediendo en los hechos. Finalmente, Claudia Zavala, le pregunto, ¿cómo les ha ido con la nueva consejera presidenta Guadalupe Tadei? Pues muy bien, seguimos trabajando y en orden, Juan Carlos, seguimos, el instituto es una maquinaria que no para, y la presidenta pues se subió igual que mis otros colegas a un tren que va caminando, y yo creo que lo hemos hecho bien. Fíjese que todo el cambio implica un ajuste. Yo creo que hemos logrado encontrar estos canales de comunicación que nos permita avanzar, que nos permita buscar nuevas formas. Le refiero, por ejemplo, los nombramientos, el gran número de nombramientos que hace poco se decidió, pues ese es un trabajo un trabajo de selección de personal que nos va a acompañar en lo técnico, que pues dedicó mucho tiempo la presidenta, que después nosotros reforzamos con las entrevistas, con el desahogo de etapas, pero ya está concretado. Faltan algunos, pero seguimos trabajando en ello. Así que el INE sigue trabajando, sigue dando estos resultados a la ciudadanía, y seguimos acoplándonos en el colegiado para seguir trabajando al frente de nuestra gran responsabilidad. Claudia Zavala, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, a su audiencia, que tengan todas y todos muy buen día. Gracias, es la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, la consejera Claudia Zavala. Reporte 100.